Bienvenido a este espacio donde recibirás mensajes que transformarán tu vida, te recargarán y te acercarán más a Dios. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy ha sido, siento que un tiempo especial, ¿cierto? Cuando uno sale de ese tiempo de adoración y uno sale renovado, uno sale como descargadito. Y hay momentos donde a veces queremos como relajarnos, ¿no? ¿A cuánto les gusta como relajarse y no sé, ponerse a ver una película, una serie, no hacer nada? Y me pasó esta semana que justamente estaba gripada. Si escuchan por ahí mi voz un poquito rara o toso, perdón. Pero esta semana me di una gripa que venía como evitando hace mucho y en la oficina todo el mundo tenía gripa. Y yo no me va a dar, no me va a dar, no me va a dar. Hasta el día que lo declaré y dije, uy, como que me duele la garganta, me va a dar gripa y pues me dio. Y justo pues esta semana estuve en la casa 2 días y a mí no me gusta quedarme quieta, a mí me gusta estar haciendo cosas, no me gusta como perder el tiempo, pero de vez en cuando veo una película, una serie porque sí me gusta. Y esta semana vi una película que habla de la vida de un hombre y no sé cuánto les gustan ver esas películas que son basadas en una historia real. A mí me gusta mucho porque no es solamente un libreto, algo que alguien creó en su imaginación, sino algo que alguien vivió, que alguien pasó. Y este hombre es un hombre, más o menos a la edad de 30 años, le diagnosticaron una enfermedad. Y él tenía su vida normal, él iba al trabajo, él tenía a su esposa, tenía un hijo y su esposa estaba embarazada. Y este hombre empezó a ver que su cuerpo no le respondía, que él quería agarrar algo y le costaba. Entonces como que él empezó a decir, algo está mal en mí, algo está pasando. Y este hombre, aunque lo intentó ignorar, llegó a un punto donde no pudo, tuvo que ir al médico y le dijeron, tú tienes una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y esa enfermedad es una enfermedad muy difícil porque es una enfermedad del sistema inmunológico que ataca el sistema nervioso central. ¿Y qué hace? Empieza a debilitar los músculos, pierden la movilidad hasta que las personas llegan a quedar en silla de ruedas. Y esta mañana he llamado a mi prédica retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Cómo se llama? Retroceder nunca, rendirse jamás. Porque quiero que tomemos esta historia que les voy a contar para empezar realmente a ver cómo es que este hombre nunca se rindió, nunca retrocedió. Y él se llama Ramón Arroyo, un español que nunca había hecho deporte, era enfocado en su trabajo, en sus cosas. Y cuando le diagnostican esto, le dicen, usted más o menos, por ahí en un año, usted no va a poder caminar ni 100 metros. Y a él eso le quedó en su cabeza. Él dijo, ¿cómo así que yo no voy a poder caminar ni 100 metros? Y él empezó a decir, no, así mi cuerpo no me responda, yo voy a tener que hacer algo. Y durante 3 años, realmente él se echó a la pena. Y él dijo, ya tengo esta enfermedad, ya no hay nada que hacer, mi familia no va a tener un hombre que esté a cargo, mis hijos no van a tener un padre que responda. Y 3 años dice que duró en una depresión terrible y que simplemente dijo, asumió que esa era su enfermedad y ahí se quedó. Pero luego de esos 3 años, él dijo, yo necesito hacer un cambio y yo necesito saber que si yo soy el que tiene esa enfermedad, yo soy el que debo luchar.
no es mi familia, no es el médico, sino soy yo. Y él empezó a entrenar. Dice que una caminata tan corta le costaba, pero él dijo que de su casa a la parada del bus lo hacía y fue su primer meta. Luego empezó a dar pasitos más grandes, luego distancias más grandes, luego empezó a salir más veces en el día y él se puso una meta de decir yo quiero esos 100 metros y los voy a lograr, y logró los 100 metros y empezó a entrenar y a entrenar y a entrenar. Y este hombre dijo dos frases que a mí me marcaron y una de ellas dice: rendirse no es una opción. Y él lo estaba diciendo desde una condición difícil, desde una condición que es una enfermedad degenerativa, que no es una enfermedad que se cure, que no es una enfermedad que fue un momento y ya, sino que es una condición que es para toda la vida una vez se diagnostica. Y la segunda frase que él dijo: la opción de rendirse, perdón ahí, no te lleva a ningún lado ni te saca de ningún sitio. Este hombre tan determinado, que ¿cuál era su meta? Correr 100 metros. Este hombre llegó a hacer 10 kilómetros, medias maratones, maratones completas, y llegó a la meta de hacer un Ironman. Un Ironman es un triatlón que tienen que más o menos nadar 4 kilómetros, pedalear 180 kilómetros y correr 42 kilómetros. Ese fue el primer Ironman que cruzó, y cruzó la meta con su esposa y con sus 2 hijos. Un hombre que le habían diagnosticado una enfermedad que no iba a poder caminar ni 100 metros. Se puso esta meta y dijo: yo lo voy a hacer. Y a mí la verdad me impactó muchísimo, porque yo con una gripa estaba viendo a este hombre correr eso y yo con una gripa echada en la cama diciendo: ya aquí no hay nada que hacer, estos mocos, ay, me siento terrible. Y ese día me sentí horrible diciendo: cómo una gripa me derrumba, cómo una gripa me derrota, y yo veo a este hombre que una enfermedad que le dijeron es lo peor, sacó lo mejor de él. Y él dijo: yo tomo una decisión y yo voy a luchar por mi vida y por mi familia. Y muchas veces nosotros en la vida empezamos a vivir de una manera donde nos centramos solamente en el momento. Y si yo estoy pasando una gripa, yo digo: esto es lo peor, y me quedo ahí. Y no sé que es un virus que va a pasar y digo: no, ya mañana voy a estar bien, sino me focalizo en eso. Y en tantas circunstancias, situaciones, noticias que nos empiezan a cerrar la visión, nos empiezan a cerrar la vista, nos empiezan a acortar lo que realmente está sucediendo, porque nos pasamos en el punto negro y no miramos el resto. Y realmente cuando nosotros empezamos a decir: yo soy cristiano, o yo asisto a la iglesia, yo soy un hijo de Dios, empecé mi vida, mi relación con Dios, empezamos a decir: esto es lo mejor de mi vida, yo voy a darlo todo. Pero llega un momento donde vienen las situaciones, vienen las circunstancias, viene el día a día, cosas que no esperamos, noticias que no son tan agradables y que están ahí y que van a seguir estando. Pero nosotros empezamos a perder esa perspectiva de lo eterno y nos concentramos en lo temporal. Y cuando nosotros decimos: esta circunstancia ya me derribó, esta noticia es la más grave, yo me lo empiezo a creer y yo empiezo a entender que ya eso tiene poder y empiezo a dar a mi vida todo el foco a decir: no, terrible. Y empiezo a caminar en una condición como este hombre duró 3 años, porque él dijo: no hay nada que hacer,
Dijo, ya para qué vivir, ya para qué luchar, ya para qué trabajar. Era súper pilo, en su trabajo le iba súper bien. Pero dijo, esta noticia me mató. ¿Para qué si ya me voy a morir? Pero tuvo que haber un cambio en su mente, un cambio donde él dijera, yo no me voy a quedar ahí. Y quiero que vayamos a la palabra, a Juan 16:33. Si tienes tu Biblia ahí, quiero que lo busquemos. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús, ¿cierto? Y Jesús les estaba diciendo una verdad. Y les está diciendo, esas situaciones que se presentan, que son malas, esas presiones, esas noticias, todo lo que estás viviendo está aquí en el mundo. Y tú estás en el mundo y te vas a enfrentar a ellas todos los días. Están ahí. Jesús no dijo que las iba a quitar. Jesús no dijo que no iban a estar o que nos iba a meter en una burbujita. No, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y yo resalté una palabra ahí, pero. Diga conmigo, pero. Y ese pero, cuando ustedes le ponen un pero, es que usted dice, tan bonito todo, pero viene algo. Ese pero, quiero que lo tengan muy presente, porque a veces ese pero se nos olvida. Y llegamos hasta en el mundo tendréis aflicción y cortamos la película. Entonces, si estoy pasando una situación difícil, yo digo, en el mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No, pues es lo que me tocó vivir, es la cruz que me toca cargar, es simplemente la vida, los golpes de la vida que me enseñan. Y nos quedamos ahí y no lo creemos. Y decimos, no, estoy viviendo lo que Jesús dijo. No. Jesús te dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cierto? ¿Confiad en qué? Yo he vencido al mundo. Y eso es lo primero que quiero que empecemos a pensar en nuestro corazón. Yo estoy viviendo una situación, yo estoy viviendo algo que es real, porque está pasando en mi mente, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud. Ahí está. Eso está, porque es una aflicción que estoy viviendo, que estoy pasando. Pero yo aquí tengo la respuesta para la victoria. Pero a veces confiamos ¿en qué? Dice, pero confiad. Y a veces yo pongo mi confianza en mis fuerzas. Yo pongo mi confianza en las personas, en decir, yo confío en que pues es lo que me tocó vivir y es la depresión y es la circunstancia y es el día a día, y mi confianza no está puesta en quien debe estar. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese yo he vencido al mundo no es solamente una frase que quedó ahí, que él lo dijo porque él venció la tentación o porque él caminó y no pecó, sino porque él realmente venció el mal, venció la enfermedad, porque él murió y resucitó, porque él nos ha dado la victoria. Pero tú y yo no podemos confiar en quien no conocemos. Tú y yo no podemos entregar nuestra total confianza ni decir yo confío que Él venció, porque si no conozco al que venció, si no conozco al que me lo dio todo, si no conozco al que me amó como cantábamos ahorita, va a ser muy difícil que yo enfrente las situaciones y yo pueda vencer. Que yo enfrente cada una de las circunstancias
y diga, ah, sí, la situación está, pero yo confío. Porque nos enfocamos en mirar el problema. Y cuando estábamos cantando ahorita, estábamos cantando la canción que dice, no importa, ¿cierto?, qué tan grande es mi problema, Dios es más grande. No importa qué tan grande sea ese Goliat, yo lo enfrento. Y acá lo cantamos y lo saltamos y pero cuando se me viene ese problema, digo, ay, es que es un Goliat, es muy grande, yo no sé qué hacer. Y nos sentimos chiquitos. Y eso no nos pasa a nosotros, le pasó al pueblo de Israel. Si hemos leído esa historia, y si no la hemos leído, les voy a recordar un poquito, donde Goliat era un gigante, pero que le estaba haciendo frente, no a David, le estaba haciendo frente al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que había vencido muchas batallas con el Dios Todopoderoso. Y él vino y empezó a retarlos y los asediaba, dice la palabra, que empezó a decirles el primer día. Y a veces pensamos que se enfrentó y nadie quiso pelear y salió David y dijo, yo venzo, y ganó. Ese gigante fue por 40 días a enfrentarse y a decirle al pueblo de Israel, a ver, ¿ustedes quiénes son? Ustedes no son nada, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y día a día, el ejército, los preparados, los que habían luchado, el rey, se lo empezaron a creer. Y cada día veían ese gigante más grande. Y el problema más grande. Y la situación más imposible. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar el problema. Y un día, 2 días, 3 días, 40 días. Al día número 40 ya estaban paniqueados, quietos, derrotados sin haber peleado. Y cuando tú y yo nos enfocamos en solamente la situación, solamente el problema, solamente la dificultad, empezamos a ceder terreno y empezamos a darle ese poder a esa persona, a esa situación, y vamos a decir, no, es que ya me derrotó, es muy grande. Y yo puedo tener la palabra de Dios, yo puedo tener toda la actitud, pero si yo me centro solo en el problema, yo pierdo de vista lo demás. Yo pierdo la perspectiva de lo eterno y me quedo en lo temporal. Y empiezo a ver que ese gigante cada día crece, que es más poderoso. Y mi condición la veo más chiquita. Mi condición la veo derrotada. Y así empezaron todo el pueblo a ver a ese Goliat gigante, a ese Goliat que ya los había derribado, cuando nadie se había enfrentado a él. Y tú y yo tenemos 2 maneras de enfrentar las cosas: en nuestra condición natural o en nuestra condición espiritual. Y si yo me enfrento en mi condición natural, pues yo voy a ver con mis ojos naturales. Mira a la persona que está a su lado, ¿cómo la ve? Bonito, arregladito, agradable. No, pero sonríale un poco, sonríale. Usted lo está viendo con ojos, ¿cierto?, naturales, y le pareció bonito. Ahora vuélvalo a mirar con ojos espirituales. Lo ve mucho más bonito. Ve guerreros, ve hombres de Dios, mujeres de Dios. Pues eso fue lo que hizo David. Y en 1 Samuel 17:45, yo les tengo acá la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo, otra vez, pero, ¿cierto? Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David la tenía clara. David sabía que ese Goliat no había desafiado a Israel, a él o al rey, sino que había desafiado al Dios vivo. Y él tenía claro también que él no estaba peleando en sus fuerzas,
que él no estaba peleando en su condición natural, porque él era joven, él no era un guerrero, él apacentaba las ovejas, él era el que hacía los mandados, era el rapi de sus hermanos porque les iba a llevar la comida mientras ellos peleaban. Y él simplemente dijo, ¿qué está pasando acá? Él tuvo una visión espiritual, dijo, se están enfrentando a algo tan insignificante para Dios y se atemorizan. Yo voy, porque él sabía que él no iba a pelear en sus fuerzas, sino que él iba a pelear en el nombre de Dios. Y él se acordó de ese pero. Yo soy chiquito, pero estoy con Dios. Puede que los demás me vean insignificante, pero Dios está conmigo. Pero su poder es grande. Pero Él ya nos sacó una vez y nos va a sacar 2 veces. Pero, así que cuando tú te estés enfrentando, y en este momento quiero que pienses en la situación que estás viviendo. Nos hemos quedado en la primera parte, en la aflicción. ¿Hay un problema económico? Sí. No lo creas hasta ahí. Di, tengo mi problema, pero Dios es mi proveedor. Me han dicho esto, que tengo un diagnóstico, una enfermedad, pero Dios ya me sanó. Yo tengo una dificultad en mi familia, pero yo he declarado, mi familia y yo serviremos al Señor. Y ese pero nos da el poder de entender las cosas espiritualmente. Nos da el poder de saber que la condición es temporal, que esto va a pasar, que esto simplemente es una circunstancia, que Dios va a sacar lo mejor, que Dios se va a glorificar. Y acá David dijo algo, tú vienes contra mí, y dijo todo lo que venía, su armamento, todo, dijo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Pero yo vengo contra ti. Quiero que tú lo digas, pero yo vengo contra ti. ¿Quién es el que tiene que pelear? Di yo. Yo. Porque a veces le decimos, Dios, ayúdame. Y queremos que Él pelee nuestras batallas. Él está con nosotros. Él nos da la victoria. Pero tú tienes que decir, pero yo voy. Yo me enfrento. Yo me levanto en el nombre del Señor y declaro con quién estoy, declaro en quién he creído, declaro mi vida ahora a quién le pertenece. Pero ese yo es una actitud, una acción que tú tomas. El que tiene que pelear eres tú. Y no en tus fuerzas, ¿cierto? Sino en Dios. Si yo soy la que me tengo que levantar, como veíamos a este hombre, su familia lo estaba apoyando. Habían terapeutas, habían médicos, todo el mundo estaba pendiente. Pero si él no daba el paso, nadie lo iba a dar por él. Él era el único que podía empezar a dar un paso. Y fue de pasitos, fue de a poquito. Y tú y yo necesitamos empezar a dar esos pasos espirituales. De pronto nuestra caminata de 100 metros se vea muy larga, pero yo hoy me voy a levantar y voy a dar un primer paso. Voy a decir, pero yo hoy me levanto, pero yo hoy enfrento esta situación, pero yo hoy oro más, pero yo hoy yo leo la palabra. Porque necesitamos empezar a ejercitar esa fe. Porque David tenía una fe por su relación con Dios, no porque se lo contó su papá, sino porque mientras él en su día a día apacentaba las ovejas, él estaba teniendo una comunión con Dios diaria, constante. Él escribía las canciones, él decía, papá, tú eres hermoso, tú eres un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, tú eres el Dios de los ejércitos. Para él era su día a día, porque él sabía en quién confiaba, porque esa relación para él era normal. Por eso cuando yo digo, yo me levanto y yo peleo, yo necesito empezar a ver dentro de mí cómo está mi situación, mi relación con Dios primero. Porque Jesús dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Y en ese confiad, yo tengo que empezar a crecer en mi confianza con Dios. Si yo no lo conozco, te presento
la carta de amor más grande que Él nos dejó, donde vemos su voluntad perfecta, donde vemos que su palabra permanece para siempre, donde entendemos cuál es su plan para mi vida, porque Él me amó. Dice que desde antes de yo nacer, de que mis padres me pensaran, Él ya me había escogido, ya me había amado. Tú y yo no somos un accidente, tú y yo somos parte del plan perfecto de Dios. Y quiero que vayamos esta mañana a la historia central, que la vamos a ver en Génesis. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Génesis 25, del 27 al 34. Génesis 25, del 27 al 34. ¿Y cuántos han escuchado de Abraham? Todos, ¿cierto? Abraham, el padre de la fe, que vivió muchas circunstancias y que tuvo retos y que tuvo que creer en la palabra que Dios le había dado, así no hubiera nada, para esperar el hijo de la promesa. Y Abraham, ¿cierto?, a una edad muy avanzada, tuvo a su hijo, Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, donde Dios le había dicho: a través de ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios le dio una promesa y le dijo: Abraham, tú eres importante. De tu linaje vendrá el Salvador. De tu linaje vendrá la bendición para todo el mundo. Y él tenía que creerlo. Él no lo veía, pero lo creyó. Y luego nació Isaac, el hijo de la promesa. Pero Isaac, siendo niño, después creció, también se casó. Y él se casó con Rebeca. E Isaac tuvo que enfrentar mismas situaciones de fe. Su esposa también era estéril, como lo fue su mamá. Y él se enfrentó a decir: yo he escuchado de mi papá, de ese gran Dios. Y él creía en ese gran Dios. Y Dios también lo escuchó, y Rebeca quedó embarazada. Y Rebeca quedó embarazada de gemelos, Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios, en el capítulo ahí antecitos pueden leer que los niños, los bebés, dice la palabra literal, luchaban dentro de ella. Y Isaac se conmovió su corazón y dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué si es la promesa que tú me has dado? Porque ellos van a luchar. Y no entendía muchas cosas. Pero finalmente los bebés nacen. Y Esaú fue el mayor. Dice la palabra que era rubio, velludo, que era hermoso. Y que al sacarlo de su tobillo venía agarrado Jacob. Y Jacob, entonces en su condición, era el menor, porque Esaú nació primero. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Jacob, ¿cierto?, dice ahí que se encargaba de las cosas de la casa, era más quietico, él era el que cocinaba, pero Esaú era el que iba a cazar y el que le tocaba sudarla para ir al trabajo duro al campo. Y la palabra dice que él estaba cansado, porque ¿cuál era su trabajo? Levantarse, ir, cazar
no sé si alguna aquí ha casado, yo no, pero debe ser muy difícil, debe ser de paciencia, debe requerir agilidad, destreza, fuerza. Y este hombre tenía un trabajo pesado, un trabajo duro, un trabajo que lo metió en la rutina. Y él iba, cazaba, llevaba a la casa provisión y al otro día volvía, se levantaba, llevaba a la casa provisión y así día tras día tras día. Porque era lo que se dedicaba, él cazaba. Y Jacob se quedaba en la casa y él cocinaba de lo que traía su hermano. Y tú y yo nos podemos poner en la posición hoy de Esaú y decir, mi trabajo es una rutina, mi estudio es una rutina, mi relación de pareja es una rutina, toda mi vida es una rutina. Yo me levanto, 5:30, me baño, desayuno, voy, trabajo, espero que sean las 5, me vuelvo para la casa, hay que alistarlo de mañana otra vez y empieza un cansancio. No sé si soy la única que se ha sentido cansada del día a día, que a veces uno dice, ay, no, ojalá mañana no tuviera que ir, ojalá mañana me pudiera quedar en la camita quieta, aquí arrunchadita, porque es una rutina que nos cansa. Y Esaú se sentía así, cansado, frustrado, y empezó a perder visión, empezó a cortarse su visión y a centrarse en lo temporal. ¿Qué era lo temporal? Pues el trabajo, la casa, el cansancio y decir, tengo que ir a cazar, estuvo muy duro. Pero Esaú, ¿quién era? ¿El mayor o el menor? El mayor. Y el mayor significaba que era el primogénito, que como primogénito él tenía unos derechos, que como primogénito él tenía una herencia especial. Para el pueblo de Israel, el ser el primogénito significaba que toda la autoridad de su papá, toda la bendición dada por Dios, recordemos, Abraham, Isaac, ¿cierto? Y venía Esaú, ¿cierto? Venía la bendición para él, venía una doble porción de la herencia. ¿A cuánto les gusta recibir plática? Pues bueno, los primogénitos recibían el doble de las posesiones que el padre tenía, que la familia tenía. Entonces, el ser el primogénito no era cualquier cosa. Ser el primogénito le decía, tu futuro está asegurado. Tú tranquilo que papá tiene, que papá ha sido doblemente bendecido, que Dios le dio una promesa y se la cumplió a través de Isaac y a Isaac a través de ellos. Entonces él había visto que Dios cumplía, que Dios era fiel, que ellos eran prósperos, que venían muchas cosas. Pero en ese momento el cansancio le quitó la visión. Y él no dijo, ay no, yo estoy cansado, pero soy el primogénito y algún día descansaré y disfrutaré. No, él dijo, estoy cansado. Y no solamente dijo, estoy cansado. Quiero que leamos esta parte donde dice, aquí, 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Él fue enfático en decir, no, yo no estoy cansado, yo estoy recansado. O otras palabras que usamos, pero dice, estoy agotado, ya no puedo más. Deme esa cosa que está comiendo, lo que sea, no importa, deme, yo necesito. Y Jacob fue muy astuto. Jacob sí tenía en claro lo que significaba la primogenitura. Y él dijo, bueno, tú estás muy cansado, pero te lo doy a cambio de tu primogenitura. Y él dijo, hágale, pues a mí ¿para qué me sirve? Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá mi primogenitura? Él estaba cansado, dice que estaba enfermo, que estaba en las últimas,
¿Que tenía algo terminal? No. Pero su cansancio y la situación lo llevó a pensar que ya ahí había acabado todo. Que eso era el fin. Que lo que estaba viviendo ya no tenía sentido, ya no podía más. Dijo, ¿para qué me sirve todo eso que han hablado, que han dicho, si yo me voy a morir? Y él vendió su primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Pero hay algo que me tocó, porque esta historia la había visto como que, ese Jacob y Rebeca, muy astutos, engañaron a Esaú. Y Esaú se dejó engañar, luego engañaron a Isaac, porque Isaac ya no veía. Pero dice que entonces Jacob dijo a Esaú, no, aquí, así menospreció Esaú la primogenitura. Su condición de cansancio, ¿cierto?, lo llevó a una condición de vulnerabilidad. Cuando tú y yo peleamos en nuestras fuerzas, cuando tú y yo nos enfrentamos a ese gigante por lo que somos, a la dificultad, lo que estás viviendo, estamos en condición de vulnerabilidad y empezamos a menospreciar lo que tenemos. Empezamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Empezamos a menospreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y simplemente decimos, ¿para qué? ¿Para qué me sirve toda la palabra que Dios me ha dado? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué me sirve tener una relación con Dios? ¿Para qué si no veo nada? Si estoy cansado, si estoy derribado, si me voy a morir. Y empezamos a menospreciar, y cuando menospreciamos algo y no conocemos el valor, lo cambiamos por algo muy fácil. La primogenitura, imagínense, el honor, el poder, todo lo que le habían dicho que iba a tener. Dijo, se lo doy por un plato de lentejas. ¿Cuánto vale un plato de lentejas? Nada, ¿cierto? Las lentejas son deliciosas, las amo, pero son económicas y se consiguen fácil y es algo fácil de preparar y es algo, no es un manjar que tú digas, mejor dicho, me entró la platica, estoy que voy y me compro unas lentejas. No, uno piensa ir a un restaurante, un salmón, bueno, a mí me encanta el salmón, no sé, piensen en su plato favorito. O sea, hubiera sido es que, no, lo tentó con algo duro, caviar. No, nunca he probado el caviar. Pero lo tentó con unas lentejas, porque en su condición él decía, yo no valgo nada. En mi condición ya nada me importa. Y en mi condición todo me da igual. Un guiso rojo, unas lentejas, hágale. No me importa, yo me voy a morir. Y cuando nosotros perdemos de nuestro corazón y menospreciamos lo que está pasando en nuestra vida, lo que Dios ha hecho, y nos centramos en lo temporal, ya ahí ya estamos derrotados. Pero hoy tengo 3 puntos rápidamente, quiero decírselos, donde nosotros podemos adquirir nuevamente esa victoria, donde nosotros podemos levantarnos de ese estado donde de pronto hemos estado, de esa condición de decir, ya esta vida no vale, ya mi familia se perdió, ya esta relación está echada a perder, ya mi trabajo hasta aquí llegó. Y para que hoy nos levantemos como David y digamos, no, estaba mirando las cosas de pronto desde un lado natural, desde un lado que mis ojos ya no veían nada, pero ahora yo me levanto y voy a empezar a ver las cosas desde mi hombre espiritual, con los ojos de Cristo, y voy a decir, sí, está la situación familia, pero aquí vamos a ver 3 puntos. El primero, nuestra posición. Quiero que vayamos a Gálatas 3:29. Gálatas 3:29.
Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Te tengo aquí una noticia. Tú y yo tenemos esa misma promesa que Dios le dio a Abraham. Tenemos el mismo derecho, tenemos una herencia. Y tú y yo no podemos ser como Esaú, de cambiarla por un plato de lentejas. Porque nos hemos creído en la condición, porque hemos dejado que el cansancio nos derriba y diga, ya no hay nada que hacer. Porque si Dios se lo dijo a Abraham y le cumplió, y se lo dijo a Isaac y le cumplió, y se lo dijo a Jacob y le cumplió, pues es un Dios que no cambia, es un Dios que hoy es real, que Él no varía y que tiene algo especial para ti. Pero tú y yo no podemos ceder ni vender nuestro derecho, porque dice la palabra, somos linaje, herederos. Y hay más adelante, en Gálatas 4, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice también la palabra, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tu posición no es ser esclavo de esta vida. Tu posición no es ser esclavo de lo que el mundo diga, ni de la corriente, ni de la ruina, ni de la enfermedad, ni de la guerra. Porque tú y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, no es acá, es en los cielos. Y si yo digo, ok, mi posición no es derrotado, yo soy un esclavo, que hagan conmigo lo que quieran, sino yo soy hijo, soy heredero. Yo sé que mi lugar es con Cristo en los lugares celestiales. Que si Cristo venció y Cristo está en mí, yo tengo la victoria. Y esa posición, tú tienes que empezar a conocerla y empezar a declararla. Hay un librito chiquito que se llama En Él, porque empezamos a decir, sí, ¿cuál es mi posición? Hijo de Dios. Y bueno, si conoces quién es tu Padre, el dueño del oro y de la plata, el Rey de reyes y Señor de señores, tú empiezas a conocer que tu posición no es cualquiera, que tu posición es de honor, que tu posición es de privilegio, y que esa posición, hoy quiero que espiritualmente pensemos que nos vamos a levantar de la condición de derrota a levantarnos y a decir, yo soy un hijo de Dios, orgulloso, que sé quién es mi Padre, que como David dijo, yo sé quién me respalda, yo sé quién va conmigo. Y una vez tenemos clara nuestra posición, pasamos a decir, yo ya tengo que cambiar mi visión. Quiero que miren al piso, todos miren al piso. ¿Qué ven? Sus pies, sus zapatos. Ahora levanten la mirada. ¿Cambia la perspectiva? ¿Ven más cosas? Ok, la visión es clave. Cuando tú miras tu problema, tú estás mirando al piso y tú no ves nada y piensas que eso es el fin, que esa es la derrota, que ahí no hay nada que hacer. Pero cuando tú levantas tu cabeza y miras al Padre como hijo de Dios, tú sabes que tu visión cambió. Se abre un panorama, porque mi visión, mi posición me da visión. Y cuando yo entiendo que mi posición no es derrota, sino victoria, yo empiezo a tener una visión más larga. Y empiezo a decir, pueda que hoy no he caminado los 100 metros, hoy no he llegado, pero lo llegaré. Pueda que mi promesa no hubiera llegado ya, pero va a llegar. Que la condición de mi familia no veo que cambie, pero va a cambiar. Y empiezo a caminar de una manera diferente, empiezo a caminar en esa visión que transforma. Y en 2 de Corintios 4,
4 del 7 al 8. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está el pero. Estoy triste, pero Él es mi gozo. Estoy pasando por situaciones difíciles con mi familia, pero Él ya me dio la victoria. Y ese pasaje te da la visión de que las cosas van más allá de la situación que hoy estás viviendo, que la condición en la que hoy te encuentras, que eso va a pasar, que Dios está contigo, que está de tu mano, que te está levantando, que te está formando, que te está llevando a otro nivel. Pero tienes que levantar tu mirada, tienes que mirar al Padre y buscarlo a Él y depender de Él. Porque si no nos quedamos en la primera parte del versículo, como lo veíamos en Juan, en la aflicción, pero no confiamos, pero no vencemos. Y una vez yo tengo mi posición, yo tengo mi visión, yo puedo entender que hay algo que solamente me corresponde a mí. Porque mi posición me la dio el Padre, me adoptó como hijo. La visión me la da Él también, a través de sus promesas, de su palabra, de la herencia que yo ya tengo. Pero hay algo que yo necesito hacer. Y es que cuando nosotros adquirimos esa perspectiva de lo eterno, yo tengo que levantarme de mi condición. Yo tengo que pararme, que ponerme de pie y empezar a declarar una y otra vez y decir, esto es momentáneo. Dios ya tiene la salida, esto va a pasar. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios ya venció, esto es solamente una prueba que va a sacar lo mejor de mí, que va a glorificar a Dios. Pero eso solamente lo haces tú y te levantas y te levantas. Y en eso no lo haces un día saliendo de acá y dices, ya lo dije una vez. Y esto no es un programa de autoayuda, ni vamos a repetir todos los días. No, esto es algo que es una verdad en Dios. Y como verdad tú tienes que caminar todos los días en ella y levantarte. Y eso solamente lo resumo en esta palabra, determinación. Y lo que tú hoy determines, en eso es lo que tú vas a empezar a caminar. Porque sí, yo puedo tener mi posición, Dios ya me la dio, Dios ya me adoptó, y en esa posición yo puedo empezar a tener una visión. Pero si hoy miro arriba y mañana vuelvo y miro mi condición, otra vez que pierdo todo. ¿Por qué? Porque la visión me tiene que dar a mí determinación. Diga conmigo, determinación. Y vamos a mirar la palabra que dice en 2 Corintios 4:16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Las dificultades son una bendición. Si tú las miras desde esta perspectiva, donde tú dices, son temporales, van a pasar y producen en mí un peso de gloria. Porque en mí producen carácter de Cristo. Porque en mí empiezan a formar lo que Dios quiere que salga de mis pensamientos, de mi corazón. Me empieza a purificar. Porque díganme si no en las dificultades, ahí es donde más nos acordamos de Dios. Ahí es donde más decimos,
te necesito. Y cuando tú y yo entendemos que Dios está con nosotros, que tenemos una nueva posición, que tenemos un norte donde caminar, que no es esta tierra, que no es esta vida, sino que es una vida eterna, yo entiendo que simplemente no hay manera de que yo retroceda, no hay manera de que yo me eche para atrás, no hay manera de que yo me dé por vencido, porque Dios ya me dio la victoria. ¿Cómo te vas a dar por vencido? ¿Cómo vas a echar para atrás en esta vida con Cristo si ya tienes la victoria? Si ya Él te la dio, pero tú tienes que caminar en esa victoria y entender que lo momentáneo está, que las dificultades están, que eso no se van a ir, pero los ojos con que tú las veas, la perspectiva con que tú empieces a entender y a enfrentarte a esas situaciones, van a hacer que tú no solamente escuches que tienes la victoria, sino que tú lo creas y tú venzas. Y que así como yo empecé, dije, este hombre caminó con 100 metros, luego corrió, luego hizo todo lo que nadie se esperaba. Tú y yo, por ese peso de gloria, empecemos a decir, no soy yo, es Dios en mí. No soy yo tratando de sacar mi familia adelante, es Dios haciendo de mi familia lo mejor, de mi trabajo, de mi vida, de mi estudio, para decir, no importa lo que estoy viviendo, yo sé en quién he creído, no importa lo que estoy pasando, yo sé que viene una recompensa tan grande porque es mi herencia y no la voy a cambiar por nada, porque no voy a ceder ante las preocupaciones, no voy a ceder ante lo que me asedia, ni voy a fijar toda mi fuerza y voy a desgastarme, sino es que simplemente voy a decir, ya entendí Dios, ya entendí, venía caminando mal, venía haciendo las cosas mal, venía peleando en las fuerzas que no era, pero ahora como entiendo, ya tengo mi posición, ya tengo mi visión y ahora necesito determinación para todos los días buscarte a ti, para todos los días conocerte a ti, para todos los días creer que tú eres mi victoria, que confío en ti porque tú ya venciste. Y ahí donde están, quiero que cierren sus ojos un momento y quiero que piensen en esa situación que de pronto tú decías, ya, aquí no hay nada que hacer, estoy derrotado, ya me venció. Y si tú hoy dices, Señor, yo entiendo que esto es temporal, yo entiendo que esto va a pasar, yo entiendo que tú ya me diste la victoria, y no solamente quieres tener la posición, quieres tener la visión, sino quieres tener la determinación para decir, yo hoy me levanto y así me cueste, daré pasitos y pasitos para llegar a esa victoria eterna. Quiero que te pongas en pie como una señal de decir, Señor, yo hoy determino que voy a pelear no con mi carne, no con mis fuerzas, sino en ti. Yo hoy determino que en ti tengo la victoria. Yo hoy determino que te creo. Yo hoy determino y tomo esa herencia eterna, esa herencia que trae una bendición que va más allá de lo material. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir contenido como este semanalmente. Dios te bendiga.